Hola, aquí el Rubdoc y bienvenidos a este video, en el que vamos a hablar acerca de la introducción a la anatomía. Por lo general, la materia de anatomía suele complicársele a los estudiantes, ya que es una materia bastante difícil y laboriosa, debido a la necesidad de memorizar una gran cantidad de estructuras. Por ello, este video, dividido en dos partes, te ayudará a comprender desde un principio la materia, para un mejor desempeño cuando la lleves, o si es que ya la estás cursando, con el fin de no tener problemas y seas un máster en esta materia. Bueno, primero que nada vamos a hablar de la pregunta de toda la vida. ¿Qué es anatomía? La anatomía humana es la ciencia dedicada al estudio de la estructura y forma del cuerpo humano. Entonces, anatomía, es decir, la palabra, deriva del término griego anatomé, que quiere decir cortar a través, significado que corresponde actualmente al término disecar. Bueno, hablemos un poco acerca de este personaje, llamado Andrés Vesalio, el cual es considerado como el padre de la anatomía, debido a que en el siglo XVI logró disecar cadáveres humanos para corregir y actualizar los conocimientos que se enseñaban hasta ese momento. De tal manera que Vesalio recopiló todos los conocimientos y los plasmó en su obra más importante, llamada Humani Corporis Fabrica, publicada en 1543. Esta obra está compuesta por cerca de 700 páginas de espléndida impresión y más de 300 dibujos anatómicos. Está dividida en libros. El primero trata de los huesos, el segundo sobre los músculos y articulaciones, el tercero de arterias y venas, el cuarto de nervios periféricos, el quinto de abdomen y órganos de la reproducción, mientras que el sexto de el tórax y el corazón, y por último el séptimo trata del cerebro. Bueno, también para entender anatomía hay que mencionarla que se divide en varias ramas para su estudio. Es así pues que tenemos la anatomía microscópica. Esta también es conocida como histología, que no se les olvide. Esta rama de la anatomía estudia la estructura de las células y tejidos, así como los órganos, empleando el microscopio. También tenemos la anatomía macroscópica, la cual es parte del estudio morfológico, que se logra sin recurrir al uso del microscopio u otro sistema de aumento óptico. También tenemos la anatomía descriptiva, la cual es el estudio de las estructuras anatómicas mediante la explicación de las características morfológicas de los órganos, sus accidentes y sus divisiones en partes. Por su parte, la anatomía sistémica es el estudio de las estructuras, organizado a partir de sus divisiones por sistemas y los órganos que los componen. También la anatomía topográfica estudia en forma agrupada todos los elementos que se encuentran en una región, de tal manera que esta rama permite relacionar espacialmente las estructuras que se encuentran en cada región del cuerpo. Por otro lado, la anatomía funcional es el estudio de las estructuras en relación con su función. También está la anatomía aplicada, la cual permite la aplicación práctica de conocimiento anatómico al diagnóstico y tratamiento de las personas. También abarca las técnicas que permiten ver las estructuras en el sujeto vivo. Así pues, la anatomía del desarrollo, también conocida con el nombre de embriología, estudia los cambios estructurales que se producen en el individuo, desde la fertilización y el desarrollo prenatal hasta la vida adulta. Por su parte, la anatomía de superficie es el estudio de la configuración superficial del cuerpo, reconociendo los accidentes y puntos de referencia visibles o palpables. La anatomía proyectiva establece la relación entre la superficie corporal y las partes más profundas, ubicándolas con respecto a los puntos de referencia superficiales y niveles vertebrales. Finalmente tenemos la anatomía comparada, que es el estudio comparativo de la morfología de los animales con respecto a los órganos o las partes homólogas del cuerpo humano. Por ejemplo, aquí tenemos el miembro superior derecho de un humano,
aquí el correspondiente a un perro, aquí a un pájaro y aquí al de una ballena, en el que la anatomía comparada nos permite describir las similitudes y diferencias de estas estructuras en los diferentes seres vivos. Hablemos pues de la organización general del cuerpo humano, que nos muestra cómo estamos constituidos desde lo más pequeño hasta nuestro propio cuerpo. Entonces tenemos el primer nivel, correspondiente al nivel atómico. Este va a estar formado por todos los átomos que pueden llegar a formar diferentes moléculas. Por ejemplo, el mentado CHOMS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, lo cual nos va a dar origen al nivel molecular, que va a estar constituido por un conjunto de átomos con funciones determinadas para formar moléculas, por ejemplo, proteínas, lípidos, carbohidratos o ácidos nucleicos. En este caso tenemos el ejemplo de una molécula de ADN. Esto, muy organizado, nos va a dar origen al nivel celular, en el cual la célula es la unidad estructural del cuerpo humano. Entonces, a partir de esto nos va a dar origen al nivel tisular o nivel de los tejidos, los cuales son un conjunto de células con diferenciación similar que funcionan y se organizan en forma integrada, de tal manera que varios tejidos se reúnen para formar un órgano, lo cual nos va a dar origen al siguiente nivel de organización, el nivel de órganos, los cuales constituyen una unidad anatómica delimitada. Estos órganos pueden ser agrupados de acuerdo con su función en sistemas, lo cual nos va a dar origen al nivel de los sistemas, en el cual un conjunto de sistemas trabajando coordinadamente nos va a dar origen al siguiente nivel y último, el nivel del organismo. Hablemos un poco sobre los sistemas anatómicos. Estos sistemas son un conjunto de órganos que sirven para desempeñar una función compleja. Nuestro cuerpo va a estar constituido por 12 sistemas diferentes, los cuales, al trabajar coordinadamente, cumplen la función de mantenernos vivos. Vamos a hablar acerca del primer sistema, el sistema esquelético, que incluye los huesos y los cartílagos que proporcionan el soporte y la protección de los otros órganos. También tenemos un sistema articular, que está formado por las estructuras que vinculan las partes de los huesos entre sí, permitiendo en muchas ocasiones sus movimientos. También tenemos un sistema muscular, que está constituido por los músculos, con sus tendones que mediante sus contracciones activan movilizando o fijando las partes del cuerpo. Estos tres sistemas nos van a proporcionar el soporte, la fuerza y el movimiento de nuestro cuerpo. Bueno, también vamos a estar formados por un sistema digestivo, que abarca los órganos que participan en los mecanismos de alimentación, desde la masticación hasta la eliminación de los desechos sólidos. También vamos a estar formados por un sistema respiratorio, el cual está constituido por los conductos para el aire y los pulmones. En cuanto al sistema urinario, este va a incluir los órganos que producen, conducen y eliminan la orina. Así pues, respectivamente, mujeres u hombres van a estar formados por sistemas genitales femenino y masculino, que incluyen las gónadas, los conductos que transportan a los gametos y los órganos sexuales que permiten su unión. Asimismo, vamos a estar formados por un sistema endocrino, constituido por un conjunto de glándulas que no poseen conducto excretor, pero estas glándulas liberan hormonas, las cuales pueden ser transportadas mediante la sangre hacia un órgano determinado. Vamos a formarnos también por un sistema cardiovascular, que está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, que conducen la sangre a través del cuerpo. También vamos a estar formados por un sistema de drenaje llamado sistema linfático, que abarca los vasos, nódulos y órganos vinculados con la linfa. Todos estos sistemas van a estar en coordinación gracias al sistema nervioso, el cual está integrado por estructuras formadas por tejido nervioso y se divide en una parte central y en otra periférica. Y finalmente tenemos un sistema tegumentario, que está formado por la piel, sus anexos y tejido subcutáneo. Pregunta:
¿Sabías que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano? Sí, la piel también es un órgano. Bueno, vamos a hablar acerca de la posición anatómica estándar. Esta posición es básica para el entendimiento de la localización de las estructuras anatómicas, así como de la terminología de situación y dirección, ya que se basan en la posición anatómica para poder entenderlas. Para aprender la posición anatómica solo es necesario ver esa imagen y tratar de memorizarla, pero si te piden describirla, vas a mencionar que el cuerpo se encuentra de pie, con los miembros inferiores juntos, los miembros superiores ubicados a los lados del tronco, las palmas de las manos orientadas hacia adelante y los antebrazos en supinación, es decir, mirando al frente. Además, la mirada debe ser hacia adelante y horizontal, es decir, sin hacer algún tipo de gestos. Vamos a hablar acerca de otras posiciones diferentes a la posición anatómica estándar que también se requiere conocerlas. En este caso tenemos la posición de cúbito supino, en la que el cuerpo se encuentra acostado, con la espalda apoyada en la superficie, es decir, lo que comúnmente conocemos como boca arriba. También se le conoce con el nombre de decúbito dorsal, ya que el dorso se apoya en la base en la que estamos acostados. Otra posición sería decúbito prono, en la que el cuerpo se encuentra acostado boca abajo, también conocida con el nombre de decúbito ventral, ya que el vientre se encuentra apoyado con la base en la que estamos acostados. Otra posición sería decúbito lateral, en la que el cuerpo se encuentra acostado apoyado sobre un lado. Para terminar con la primera parte de este video, hablemos de los términos de situación y dirección, los cuales son muy importantes para encontrar la localización de algún órgano o estructura anatómica. Hay que mencionar que estos términos de situación están siempre relacionados con la posición anatómica estándar, que no se les voy a olvidar, que se toma como base para todas las descripciones anatómicas. También es importante recalcar que la indicación de la dirección derecha o izquierda siempre está referida al lado del cuerpo en estudio y no al punto de vista del observador. Habiendo mencionado esto, vamos a continuar con los términos. El primero de ellos es el término craneal, que significa que está ubicado más cercano al extremo superior del cuerpo, hacia el cráneo o la cabeza. El siguiente término es superior, que significa ubicado por arriba. El término inferior significa ubicado por abajo o debajo, mientras que el término caudal significa más cercano al extremo inferior del tronco. ¿Qué significa caudal? Esta palabra viene del latín cauda, que significa cola. El vestigio de la cola se encuentra en esta zona, en el coxis y el sacro. Entonces, esta representa la parte inferior del tronco, que es esto en azul. Entonces, cualquier estructura que se encuentre cerca de esta zona se puede denominar caudal. El siguiente término es medial, el cual significa aquello ubicado más cercano al plano mediano, mientras que lateral se va a significar lo contrario, aquello alejado del plano mediano. Tenemos aquí la línea sagital mediana o plano mediano, en este caso, en donde lo que se encuentre más cerca va a ser medial, de tal manera que si tomamos como referencia el miembro superior derecho de esta persona y lo reflejamos acá y nos vamos a la parte del antebrazo, vamos a tener dos huesos, el cúbito y el radio. Entonces podemos decir que el cúbito es el hueso más medial del antebrazo, mientras que el radio es el hueso más lateral. Bueno, continuando, tenemos más términos. El término anterior, que significa ubicado en una situación precedente o por delante. El término posterior significa aquello ubicado con posterioridad del lugar, mientras que el término ventral y dorsal significan lo mismo que anterior y posterior. Sin embargo, estos son usados para embriología en el desarrollo del embrión, que no se les vaya a olvidar, pero significan lo mismo. Es decir, ventral significa aquello ubicado hacia el vientre, anterior. Dorsal, aquello ubicado hacia el dorso, es decir, posterior. Frontal significa orientado hacia la frente o relacionado con ella.
mientras que el término occipital es aquello perteneciente o relativo al occipucio, teniendo en cuenta que el occipucio es la parte más posterior e inferior de la cabeza. El término cefálico significa aquello ubicado hacia la cabeza, mientras que el término podálico aquello ubicado hacia los pies. Sencillito. Veamos más términos que son también muy importantes. Por ejemplo, el término proximal, que significa aquello ubicado más cerca del tronco o del punto de origen de una estructura, mientras que el término distal, aquello ubicado más alejado del tronco o del punto de origen de una estructura. Es decir, aquí tenemos una imagen del miembro superior derecho de una persona. Si tomamos como referencia la clavícula, podemos decir que el húmero es más proximal a la clavícula, mientras que el radio y el cúbito son más distales a la clavícula. Sin embargo, todo depende del punto de vista de quien lo esté mirando. Por ejemplo, el radio y el cúbito pueden ser, en este caso, más proximales a la clavícula y los huesos de la mano pueden ser más distales a la clavícula. Hay otros tres términos los cuales suelen confundirse mucho y son los siguientes: el término medio, mediano e intermedio. Empecemos por el término medio, el cual significa aquello situado en medio de un conjunto de estructuras. Aquí está muy gráfico. Tenemos una mano, el dedo pulgar, el dedo índice, el dedo meñique y el dedo anular. Y justo el dedo que se encuentra en el centro de estos 4 dedos se llama dedo medio. En cuanto al término mediano, significa aquello situado en el plano sagital mediano. Entonces, la línea roja representa el plano sagital mediano. Y todas estas estructuras que pasan por el plano sagital mediano, por ejemplo el esternón y el sacro, se puede considerar como estructuras medianas. En cuanto al término intermedio, este significa ubicado entre dos estructuras. Entonces, aquí tenemos un pulmón derecho y aquí un pulmón izquierdo. Y la estructura que se encuentra en el centro es el corazón. Por lo tanto, el corazón es un órgano intermedio. El término central significa aquello cercano al centro de un órgano, mientras que el término periférico significa aquello más alejado del centro de un órgano. Como ejemplo tenemos al riñón. La parte central del riñón es la pelvis, mientras que la parte más periférica del riñón es la corteza renal. Para terminar con la primera parte de este video, vamos a ver estos últimos términos que son igual de importantes que los anteriores. Bueno, aquí tenemos el término interno, que significa del lado de adentro de un órgano. Y el término externo, que significa lo contrario, del lado de afuera de un órgano. Aquí tenemos una imagen de un estómago dividido en sus capas. Mientras que la capa más interna es la capa mucosa, la capa más externa es la capa serosa. Bueno, el término profundo significa aquello más alejado de la superficie, mientras que el término superficial significa aquello más cercano a la superficie. Aquí tenemos el ejemplo. La capa muscular oblicua del estómago sería la capa más profunda en relación a la capa muscular circular. Pero también podemos decir que la capa muscular longitudinal del estómago es superficial a la capa muscular circular y a la capa muscular oblicua. Espero que se haya entendido. Vamos a ver otro término que también es muy utilizado y es el término luminal, que significa orientado hacia la luz de una estructura. La luz de una estructura es como el hoyo o hueco que dejan ciertas estructuras, por ejemplo los vasos sanguíneos. Aquí tenemos una imagen de una arteria y esto representa el lumen, es decir, por donde pasa la sangre. La arteria va a estar compuesta por 3 capas llamadas túnicas: túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Entonces podemos decir que la túnica íntima es luminal a la túnica media y la túnica adventicia. ¿Por qué? Porque la túnica íntima está, pues valga la redundancia, íntimamente ligada al lumen de la arteria. También tenemos el término apical, que significa hacia el vértice o ápex, mientras que el término basal significa orientado hacia la base. Sencillo, este es el pulmón derecho, este es el vértice del pulmón, entonces se le conoce como zona apical. Esta es la base del pulmón, entonces se le conoce como zona basal.
Sencillito. Tenemos otro término que también se utiliza mucho, que es el término circunflejo. Aquí tenemos una imagen del hombro derecho y la vascularización arterial. Entonces aquí nos muestra la arteria circunfleja humeral posterior. Esta arteria es circunfleja porque rodea a esta estructura, en este caso este hueso. Humeral porque la estructura es el hueso húmero. Y posterior porque lo rodea por detrás de este hueso, ¿sí? También tenemos a la arteria circunfleja humeral anterior, que es la continuación de la arteria circunfleja humeral posterior. Circunfleja porque rodea a esta estructura. Humeral porque estamos hablando del hueso húmero. Y anterior porque lo rodea ahora por adelante. Espero que se haya entendido bien. Hay más términos de situación y dirección. Sin embargo, los que ya vimos son los más importantes y necesarios según mi punto de vista. Pero en la descripción del video te dejaré un enlace con la lista completa de más términos. Esto fue la primera parte de la introducción a la anatomía. En la descripción del video dejaré el material utilizado para esta presentación. Espero que haya sido de tu agrado. Si el video te gustó, por favor dale un like y compártelo con tus compañeros. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.